Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, Así un es. programa hecho y diseñado por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, pensando en usted, para que usted crezca espiritualmente en la palabra de Dios. Por cierto, queremos invitarlos, queridos amigos y hermanos, a que nos sigan en www.elevangelioeterno.com, en Facebook y YouTube. Pase la voz por ahí al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, que tenemos un canal 44.8. O pase la voz y diga que hay un canal y un ministerio que predica el Evangelio, que predica la segunda venida de Cristo Jesús. Y que también, pastor, nos pueden buscar ahí en Facebook, Claro, en YouTube también. O sea que estamos ahí abiertos 24 horas. Cuando usted quiera encontrar cualquier tema de profecía, de la escuela sabática, de salud o de cualquier otro punto que usted quiera saber ampliamente. Ahí nos puede encontrar en YouTube, en Facebook y el Evangelio Eterno, www.elevangelioeterno.com. Ahí nos puede encontrar. amén. Hoy Así estaremos es. viendo, pastor, necedad para los que se pierden, ¿no? Así O es. para los que perecen o pierden, que viene siendo lo mismo. Así es. Es que, ¿pero qué le parece, pastor? Vamos a pedir la Amén. dirección del Señor primero, antes de Amén. entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Querido Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, Gracias, Señor. por tu amor, por tu misericordia y darnos el privilegio, Señor, de poder seguir con el estudio de tu bendita palabra. Te damos gracias también, Padre, por permitir que tu Hijo amado Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Amén. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que sea coronado sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él sea la honra y gloria por los siglos Amén. de los siglos. Amén. 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 Necedad para los que perecen, pastor. Sí. Este es un concepto muy, o sea, quisiera hablarle a los hermanos. A veces la persona cuando estudia, cuando va a la escuela, cuando se va a la universidad o cuando va a posgrados, es porque necesita ampliar el conocimiento. Pero eso solamente dura la primaria, la secundaria, después la universidad y vamos a poner entre todos ellos 16 años. 16 años, 17 años, 20 años y ya. 20 años son la primera parte de la vida de un ser humano. Pero la escuela de la vida, los que tenemos años en la iglesia, el concepto bíblico es para ampliarlo y es lo que Dios quiere. Es para ampliar el concepto bíblico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque estas personas que habla aquí de la necedad de los que perecen, necedad, es porque no querían abrir el pensamiento a algo extraordinario. No querían abrir el pensamiento a nada más de lo que le decían los judíos y a las cosas que veían, que el que muere en una cruz es maldito, que el que es en una cruz es un delincuente. Entonces, no abrieron su mente a la vida de Cristo Jesús. No fueron a cómo nació Jesús. Y personas contemporáneos y personas que vieron que ya tenían 20 años, 30 años, líderes que tenían más 30 años, 40 años cuando Cristo nace. Entonces, ven a Cristo realizar los milagros y aún así todavía siguen pensando, ¿no? Contrario o más bien a favor de los judíos. No se abrían el pensamiento. Cuando Cristo hace los más grandes milagros, que los hace, los más grandes, incluso todavía ven que la tierra tiembla cuando él muere. Saben todo lo que pasó en el santuario con el Cordero.
Y ahora, después que Cristo es muerto, resucita, no creen en él. O sea, eso es una necedad. Eso es estar encerrado en una cápsula de que lo que me enseñaste ahora, me lo enseñaste y ya no más. No, debemos estar abiertos al pensamiento. Debemos tener diferentes tipos de criterios y de examen al que dice una cosa y al que dice otra. Examinarlo. ¿Para qué? Para seleccionar lo mejor de allí. Y no estar ni a bando ni a bandera. Estar en un medio y darle la razón exactamente a quien la tiene. Y por eso es que esta gente se hacen necios, a pesar de que entienden, pero, perdón, a pesar de que han visto, pero no quieren salirse de su entorno, porque si salen del entorno también estaban amenazados. ¿Cuál era la amenaza? Si hablas de Cristo, te sacamos del templo. Y ese era otro mal muy fuerte, que saquen a una persona del templo, que lo excomulguen, por así decirlo, como dijéramos hoy. Y eso era muy feo para las personas. Por eso es que esta gente se hacen necios, no creen, pastor. Interesante, ¿no, pastor? ¿Qué le parece? Vamos al texto bíblico, pastor. 1 Corintios, capítulo 1, 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vamos al versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow, interesante, ¿no? Así es. Volvamos otra vez al texto 20. Mire, vemos, pastor, que lo hace como pregunta. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Sí. La Biblia dice que a ellos vino y ellos no lo recibieron, Sí, ¿qué hicieron? Le cierto. crucificaron. Cierto. Dice, y para los gentiles, locura. Sí, cierto también. Claro, porque no entendían. No entendían. Claro Y el está. versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y no es que Dios sea insensato. Claro que no. Nunca más. O sea, ni me gusta usar ese término, ¿no? No. Es que no. Sigue, adelante, Y pastor. luego dice, déjenme leerlo desde arriba, porque lo Sí. insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Exacto, ni tampoco Dios es débil. O sea, es que el hombre, incluso tenemos textos, el hombre fue creado menor que los ángeles. Y Dios creó los ángeles. Los ángeles son más en un nivel más alto que nosotros, como creación. Pablo tratando de ilustrar de la mejor manera para que pudieran entender, ¿verdad? Bueno, tal vez, sí. Los términos son muy... es que a Dios no se puede comparar. Claro. Y el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Me vino la porción de la Biblia donde narra la historia de los apóstoles, ¿no? Ajá. Que eran hombres no letrados, Ajá. pescadores, que muchas apenas aprendieron a leer. Ajá. Y eso escogió Dios. Hombres no preparados, hombres del bulbo. Sí. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Mire el pastor lo que dice la sierva del Señor. Dice, las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir,
algo que irritaría a sus orgullosos oyentes Ujú. y lo metiera en dificultad. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, Ujú. hubiera estado expuesto a sufrir Ujú. la suerte de Sócrates, pero con un tacto nacido del amor divino, Ujú. apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas Ujú. y les reveló el Dios verdadero, que Así era es. desconocido para ellos. Ujú, ujú. Es que lo que tenían realmente era una falta de discernimiento. Exactamente. Y es lo que uno siempre le pide al cielo, ¿no? Que haya discernimiento de su palabra. Que cuando alguien venga a hablarle a uno en contra de lo que es ya la salvación que nosotros conocemos, que tengamos suficiente material para no dejarnos caer. El discernimiento es algo que debemos pedirle siempre a Dios que nos lo dé y que nos dé una nueva, una iluminación del Espíritu Santo, que nos recuerde. No hay nada nuevo, pero sí cuando algo es recordado en el momento preciso, prácticamente es nuevo, ¿ok? Porque de una vez salta uno y lo dice. El poco discernimiento que tenían las personas que estaban en torno y después de Cristo fue un discernimiento muy escueto, muy cortito, muy reducido. Y el apóstol, al llamarlos necios y al decirles las cosas que usted acabó de leer en el texto, yo lo único que puedo decir es que Dios está por encima de todo. Amén. Dios es el creador. Dios es el sustentador. Dios es el que le da el sol a buenos y a malos. Dios hace la lluvia para todos. Amén. O sea, Dios no tiene esa acepción de personas en cuanto al beneficio humano, porque Él nos crió. Ahora, a las personas que honran su nombre, Dios le da mejor beneficio, porque lo honran. El enemigo también honra a quienes lo honran a él. Y por eso hay personas que tienen, pero no tienen a Dios. No lo tienen a Dios. Y hablan feos. O sea, un hombre cristiano, originalmente cristiano, real, bíblico, no dice las palabras que dice un arrogante, lleno de dinero, lleno de bienes, lleno de tantas cosas materiales, no dice las mismas palabras. ¿Ok? No presenta su arrogancia como que lo tengo todo, como me han dicho a mí. Yo lo tengo todo, ¿para qué necesito a Dios? Entonces, se creen que realmente no necesitan a Dios, pero en su ignorancia es eso. Pero sí, Dios está por encima no solamente de la sabiduría, de lo material, de lo que pueda pensar, ver el hombre. Incluso el hombre tiene sus días contados. Dios es eterno. Amén. Dios no tiene principio ni tiene fin. El hombre tiene principio y tiene fin también. O sea, no hay ninguna comparación que se pueda hacer para derribar el concepto de que la sabiduría del hombre puede estar por encima de la sabiduría de Dios. Que en ningún momento, pastor. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Hoy día las verdades de las Escrituras deben presentarse a los grandes del mundo, Ajá. a fin de que puedan escoger entre obedecer a la ley de Dios y servir al príncipe del mal. Dios les presenta la verdad eterna, la verdad que lo hará sabios para la salvación, pero no los obliga a aceptarla. Si se apartan de ella, las bondadosa a sus propios medios, para que se llenen en los frutos de sus propias luego dice, Ajá. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Antes los necios del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Sí, así es. Podemos pensar, ¿dónde se crió Cristo, el Mesías? Se crió en Nazaret, Claro. en un lugar prácticamente inaceptable por la sociedad porque eran personas malas. ¿Quién sabe cuántas maldades? Que alguien una vez dijo que si de Nazaret podía salir algo bueno. Lo que da a entender que era un lugar apache o peligroso. Sin embargo, de ahí, de ese lugar de Nazaret, Cristo se educa en medio de todo tipo de educación perversa y mala. Cristo lo educan, su mamá, sus padres, con la mejor educación del cristianismo, de la Biblia, perdón. Y de ahí sale. O sea, de lo más feo, Dios escoge para avergonzar a los ricos y a los que se creen. Ahora, ¿qué pensaban ellos? Pensaban que Cristo, el Mesías, no podía ser crucificado. Ese era el punto, yo diría, neurálgico que ellos tenían para no creer en el Mesías, que no podía ser crucificado. El concepto que tenía era otro concepto. Entonces, por eso es que aquí nos dice que la gente se volvió necia. O sea, porque no quería salirse de ese entorno, de que no podía. Que hizo milagros, sí, pero que no podía ser crucificado, porque estaban esperando a un Cristo, a un Mesías, que los liberara, literalmente que los liberara, no del pecado, sino del yugo romano, a los cuales ellos estaban siendo sometidos en ese entonces. Ahora, incluso cuando Cristo habla y le dice a los discípulos y a las gentes que Él va a ser maltratado, que va a ser matado, pero que al tercer día va a resucitar. Dijeron, no, entonces este no es el Mesías, porque el Mesías no va a morir. Porque esperaba un pastor, un libertador, literal, ¿no? Un guerrero. Un guerrero, digamos. Un guerrero que arme el pueblo, vamos contra ellos, que los dirija. Y entonces, eso es lo que lo hace a ellos necio. Porque es que no puede ser, o sea, algunos de ellos se sintieron frustrados también. Por eso es que dejan de creer en él. Se hacen necios. Es como cuando nosotros hablamos acerca de 1844 y hablamos del Gran Chasco. ¿Ven? El Gran Chasco fue algo que realmente las personas se desilusionaron. Al desilusionarse, Dios lo que hizo fue que le abrió el entendimiento un poquito, los abrió, porque algunos se quedaron dando vueltas, ok, y a ellos Dios los aprovechó. En el caso cuando Cristo muere, cuando Cristo le llevan a la cruz, que ni mucha gente fue, porque ya un delincuente más ni mucha gente fue, sí, claro, fue mucha gente, lo vieron, pero literalmente al hombre de salvación, no lo vieron ahí clavado en una cruz para salvar al mundo. Vieron un delincuente. Y es lo que justamente la gente se quedó en ese plano. No pudo salir de ahí. Y es lo que Dios siempre quiso con los grandes milagros. Por eso que Jesús dijo, presencialmente Jesús dijo, si no me creen a mí que soy el Mesías, por lo menos crean en mis obras, crean en ellas, que ninguno de ustedes la ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios es el que las hace a través de mí. ¿Y por qué no las hace a través de ustedes? Por eso fue que muchos de los del Sanedrín, también algunos, vinieron donde Jesús y dijeron, mira, sabemos que tú has venido de Dios. Claro, porque es que a alguien Dios tenía que iluminar. Es una gran bendición, mis queridos hermanos. Es una gran
un gran momento. Para hablar de Cristo se necesita mucho tiempo, mucho, pero mucho tiempo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y mañana nos volvemos a ver en otro espacio similar. Amén. Bendiciones.